Buenas tardes muchachos, bienvenidos a la sexta clase de este mini curso de introducción a la ingeniería de procesos metalúrgicos y de materiales. En esta clase vamos a ver lo que es los fundamentos de los balances macroscópicos de energía térmica. Específicamente nosotros lo vamos a ver enfocado en procesos metalúrgicos y de materiales, pero bueno, cualquier balance macroscópico de energía térmica sigue los mismos principios. ¿Vale? Entonces, bueno, en esta clase, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un poquito los conceptos previos que deben manejar para realizar un balance macroscópico de energía térmica. Vamos a ver un poco lo que es entalpía, ley de Hess, la ley de conservación de energía y, bueno, la ecuación de balance macroscópico de energía térmica. Además, vamos a ver una herramienta de proceso que es el diagrama de Sankey. Y bueno, vamos a finalizar con un ejemplo de un balance macroscópico de energía térmica, que ese lo vamos a ver la siguiente clase, ¿no? Lo vamos a dividir igual que en el balance de materia. El fundamento y un problema. Bueno, un ejemplo. ¿Qué conceptos previos tienen que manejar para realizar un balance macroscópico de energía térmica? Tenemos que empezar manejando bien los conceptos del balance macroscópico de materia, incluido reacción química. ¿Por qué? Porque los sistemas tienen que cumplir ambas partes, la ley de conservación de la materia y la ley de conservación de la energía. Entonces es importante que ustedes sepan hacer un balance de materia para que hagan un balance de energía térmica, ya que muchas veces están interconectados y requerimos resolver ambos para poder resolver completamente el sistema, ¿no? Bueno, también hay que manejar un poquito de conceptos termodinámicos, principalmente entalpía, capacidad calorífica y ley de Hess. Dependiendo del sistema, puede ser que necesiten mayor fundamento termodinámico, menor fundamento termodinámico, pero es importante que tengan conceptos previos. Y bueno, como les dije, lo más importante de los conceptos termodinámicos es que manejen la definición de entalpía, capacidad calorífica y ley de Hess. Nosotros vamos a ver un poquito de esto en esta clase, no muy a profundidad, pero sí lo vamos a ver. Entonces, bueno, para los balances de materia y energía térmica macroscópicos, lo mejor es que usen este libro. Handbook on Material and Energy Balance Calculation in Materials Processing. La versión viejita es Metallurgical Processing, cualquiera de las dos les sirve. Y bueno, lo pueden consultar, ¿no? En el caso de los datos termodinámicos, muchas veces los obtenemos de este libro que es Metallurgical Thermochemistry. La versión nueva es Materials Thermochemistry, pero bueno, las tablas que normalmente, de donde sacamos los datos, que normalmente utilizamos en la carrera es estas, ¿no? Las del Kubachevsky. Bueno, vamos a empezar con la clase propiamente dicho y vamos a empezar viendo un poco de entalpía. Entonces, la entalpía es una magnitud termodinámica que viene del griego entalpos, que significa agregar calor y se simboliza con una letra H mayúscula. Se define como el flujo de energía térmica en los procesos químicos efectuados a presión constante, cuando el único trabajo es de presión-volumen. Entonces podríamos decir que es el calor en condiciones isobáricas. Es muy importante que se acuerden que es el calor a presión constante. La mayoría de los sistemas metalúrgicos trabajan a presión constante y trabajan en condiciones tales que los gases se comportan de forma ideal. Entonces es una ventaja que tenemos, ¿no? Hay algunos que no, por ejemplo el horno básico de oxígeno. El horno básico de oxígeno trabaja con presión, con un flujo de oxígeno a velocidades supersónicas. Entonces, en ese caso no, pero y en algunos otros muchos no. Pero en la mayoría de los sistemas, pues trabajamos sistemas abiertos con temperaturas más o menos elevadas. Entonces se comportan los gases de forma ideal, ¿sale? Bueno, para estudiar la entalpía y como en cualquier otro estudio termodinámico, nosotros debemos de dividir nuestro universo en dos partes, lo que es el sistema que estamos estudiando y lo que son los alrededores del mismo, que están divididos por unas fronteras, ¿sale? Entonces, en el caso específico de la entalpía es el calor a presión constante. Y bueno, este puede ser calor que entra al sistema o calor que sale del sistema, siempre a presión constante. ¿Sale? Es el flujo de calor. Bueno, la entalpía es una propiedad de estado, por lo que requiere que nosotros tengamos o una ecuación de estado
o que comparemos cambios en entalpía con respecto a un estado de referencia, que es lo que se hace la mayoría de las cosas, porque la ecuación de estado es difícil de obtener para materiales sólidos y líquidos. Para el caso de los gases, por ejemplo, una ecuación de estado es la ley de gas ideal. Es una ecuación que describe el comportamiento del gas bajo diferentes condiciones de temperatura, presión, número de moles, en general, bajo varias condiciones, ¿no? Temperatura también. Y bueno, nos dice cómo se comporta el gas en esas condiciones. Para un sólido es muy difícil. ¿Por qué? Porque tenemos defectos en la estructura cristalina, tenemos diferentes fases que componen el sólido. Entonces tenemos muchos factores que no podemos cuantificar fácilmente. Por lo tanto, lo que se hace es cuantificar los cambios de entalpía con respecto a un sistema de referencia o un estado anterior de nuestro sistema. Por lo tanto, siempre terminamos cuantificando cambios en entalpía o deltas H en lugar de los H's como tal, ¿no? Entonces un delta H pues sería la diferencia entre el sistema en el estado actual contra el sistema en el estado anterior que consideramos o el sistema en estado de referencia. Entonces, como les decía, bueno, calculamos la entalpía como el calor a presión constante que tenemos en el estado final menos el calor a presión constante que tenemos en el estado inicial, ¿no? Lo que calculamos es el salto que dio la entalpía de pasar de aquí a acá. Normalmente este cálculo lo hacemos con un estado de referencia que son 298 Kelvin y una atmósfera de presión. Por lo tanto, el delta H puede ser el delta H final menos el delta H estándar o el delta H que tenemos en ese estado de nuestro sistema. ¿Sale? Entonces, bueno, hay varios tipos de entalpía y hay varias formas de calcularlo. El primero que vamos a calcular es el calor sensible. El calor sensible es calor que se percibe como un cambio de temperatura. Ajá. Entonces, metemos calor a un sistema, que puede ser un material, y ese material al recibir calor eleva su temperatura. Igual si extraemos calor de un material a determinada temperatura, pues se enfría, ¿no? Bueno, para eso tenemos que manejar lo que es la definición de capacidad calorífica. La capacidad calorífica a presión constante, o CP, por eso tiene la P aquí, porque es a presión constante, y es importante porque la entalpía es el calor a presión constante, ¿no? Entonces, esta capacidad calorífica a presión constante es el cambio en el calor del sistema a presión constante con respecto a la temperatura. Entonces, bueno, básicamente lo que nos va a decir es qué tan bueno es el material para calentarse o qué tan malo es el material para conducir calor, ¿no? Bueno, entonces nuestra entalpía sensible o calor sensible la podemos cuantificar como la integral de la temperatura inicial a la temperatura final del CP del sistema o del material diferencial de temperatura. Entonces estamos cuantificando un delta H, un cambio en la entalpía al cambiar la temperatura. Entonces un cambio de temperatura se ve como un cambio de calor y a este calor le llamamos calor sensible porque justamente se percibe como un cambio de temperatura. El otro tipo de calor que es muy importante en los sistemas metalúrgicos y en general en los sistemas termodinámicos es el calor latente de cambio de fase o calor de transformación. Muchas transformaciones en los materiales implican un intercambio de calor del material o del sistema con los alrededores. Por ejemplo, las entalpías de transformación, que podría ser durante un proceso de un tratamiento térmico, pasar de nuestro acero que tenga una estructura ferrítica a una estructura austenítica, ese nos requiere calor. Entonces tenemos que aplicarle calor para que se dé el cambio de fase. También tenemos entalpía de fusión, por ejemplo, muchos procesos de fusión son metalúrgicos, entonces tenemos que considerarla. Entalpía de solidificación, entalpía de vaporización, cualquier entalpía que implique un cambio de fase es un calor latente. ¿Por qué es latente? Porque durante el cambio de fase no va a haber un cambio de temperatura en la mayoría de los casos. En mezclas sí hay, pero bueno, eso lo van a ver en un curso más adelante. Bueno, en general un cambio de fase no va a implicar un cambio de temperatura, pero sí va a haber un cambio de entalpía, porque va a haber una transferencia de calor. Entonces esa transferencia de calor tenemos que cuantificarla. Una anotación que tenemos que hacer es que en un proceso reversible,
La mayoría de las veces los consideramos así. La entalpía de un cambio de fase, por ejemplo, la fusión, que es de sólido a líquido, va a ser igual a la entalpía del cambio solidificación, que sería de líquido a sólido, pero con signo contrario. Esto quiere decir que el mismo calor que se usa para fundir es el mismo calor que va a liberar al momento de solidificar el material, ¿sale? Entonces esto es importante que lo tengan en mente, que lo tengan en cuenta. Un ejemplo de este tipo de entalpía, o bueno, de estos dos tipos de entalpía. Entonces aquí tenemos el contenido calórico del zinc, que se va a medir como un cambio en entalpía con respecto a la entalpía estándar o al estado estándar, que son 25 grados centígrados. Vemos que conforme se eleva la temperatura, la entalpía va incrementándose. Entonces aquí tenemos una pendiente. Esta pendiente, o bueno, esta línea que está inclinada, implica que conforme se eleva la temperatura, se está elevando la entalpía, pero al llegar a la temperatura de fusión, ocurre un brinco. Este brinco es de 7323 joules a la temperatura de 693, que es la temperatura de fusión. Este salto en entalpía es el calor latente de fusión, ¿sale? Entonces tenemos calor sensible, que es conforme se va calentando el material, va absorbiendo calor, y después hay un salto porque fundirlo también requiere calor. Entonces tenemos que cuantificar este calor latente. Después el líquido, el zinc líquido, va a seguir incrementando su temperatura, su entalpía conforme incremente la temperatura. Es decir, tenemos nuevamente calor sensible. Y al llegar a la temperatura de ebullición tenemos otro salto que es isotérmico, ¿sale? No hay un cambio de temperatura, pero hay un cambio de entalpía, y en este caso es un cambio grandísimo, ¿no? Estamos hablando de 115.332 joules o 115 kilojoules. Entonces vean que llegar de 300 a 1180, que es la temperatura de ebullición, apenas gastó o apenas tiene un poco menos de 40 kilojoules el material, pero al momento de evaporarse, la entalpía del mismo cambia hasta casi 150, un poquito más arriba, kilojoules, ¿sale? Y después el gas se sigue calentando, y ganando entalpía con forma de calor, sensible, ¿sale? Entonces, bueno, es importante que vean que el cambio de fase es una cantidad considerable en la mayoría de los casos. Entonces no podemos como despreciarlo. Bueno, el último tipo de entalpía que vamos a ver en esta clase, que es importante que lo tengamos en mente, es el calor de reacción, ¿sale? Entonces, no solo un material puede ganar calor mediante su incremento en temperatura, o bueno, el incremento en calor no se ve reflejado solo como un incremento en temperatura o un cambio de fase. También tenemos que considerar que muchas veces va a haber reacciones químicas dentro del sistema, y esas reacciones químicas van a requerir calor, o van a intercambiar calor con el entorno. Entonces pueden ser de dos tipos: endotérmicas, que absorben calor del entorno, o exotérmicas, que liberan calor al entorno, ¿no? Bueno, en este caso vamos a considerar una reacción general, que es A moles del reactivo A más B moles del reactivo B, que me producen C moles del reactivo C más D moles del reactivo D. ¿Cómo cuantificamos el calor de esta reacción? Pues bueno, el calor estándar de la reacción va a ser el número de moles de cada producto, o su coeficiente estequiométrico más bien. Entonces, este coeficiente estequiométrico multiplicado por el calor estándar de formación del compuesto, ¿sale? Va a ser el de los productos, coeficiente estequiométrico por calor de formación estándar del producto, más coeficiente estequiométrico por el calor de formación estándar del producto, menos el coeficiente estequiométrico por el calor de formación estándar de los reactivos, ¿sale? De cada uno. Es importante que tengan en mente que, como estamos usando el coeficiente estequiométrico, las unidades que va a tener esta entalpía de reacción son calorías o joules o cualquier unidad de calor entre A moles del reactivo A, o B moles del reactivo B, o C moles del reactivo C, o D moles del reactivo D. Muchas veces no se acuerdan de esto y lo usan indistintamente, pero también las unidades implican el coeficiente estequiométrico, ¿sale? Entonces tengan en cuenta eso. Ahora, de manera general, la entalpía de reacción se calcula como la sumatoria de todos los calores de formación de los productos
del iésimo producto por su coeficiente estequiométrico, menos la sumatoria de todos los entalpías de formación de los reactivos J por su coeficiente estequiométrico QJ. ¿Sale? El efecto de la temperatura. Ahorita hablamos solo de entalpía estándar, quiere decir que la reacción se está haciendo en condiciones estándar, ¿no? Que para nosotros son 298.15 Kelvin y una atmósfera de presión, pero bueno, se puede calcular el calor de reacción a temperaturas diferentes. Esto se puede lograr mediante la ecuación de Kirchhoff. No la vamos a ver ahorita, a mí de hecho no me gusta usarla en los balances de energía porque conlleva muchos errores, ¿sale? Es una herramienta válida, la pueden usar si lo desean, pero en mi caso particular a mí no me gusta, ¿sale? Bueno, una vez que vimos la entalpía, vamos a hablar de la ley de Hess. Entonces, primero vamos a recordar que la entalpía es una propiedad de estado, ¿sale? Entonces, lo que cuantificamos son cambios en la entalpía entre los diferentes estados, ¿no? Cómo pasa de un estado inicial a un paso final, a un estado final, y la mayoría de las veces este cambio lo calculamos con respecto a un estado de referencia, que es por eso que las reacciones químicas me gusta calcularlas en el estado de referencia, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, bueno, este cambio de entalpía, al ser una propiedad de estado, lo que nos interesa únicamente es cuánta entalpía hay entre este estado y este estado. Pero al ser una propiedad de estado es independiente de la trayectoria que sigamos. Por lo tanto, podemos calcularla directamente. O sea, calcular directamente la entalpía de este menos este. O podemos calcularla mediante el uso de estados intermedios. Esto es muy valioso porque muchas veces es difícil calcular directamente este cambio de entalpía. Pero al ser una propiedad de estado podemos usar otra trayectoria para realizar nuestro cálculo. Entonces este estado inicial puede pasar por varios estados intermedios antes de llegar a lo que sería el estado final. No necesariamente tienen que ser dos, puede ser uno, pueden ser tres, pueden ser cuatro, pueden ser los que ustedes requieran, ¿no? Y lo que es importante o lo que nos dice la ley de Hess es que este cambio de entalpía va a ser igual al cambio de entalpía entre los diferentes estados que vaya a pasar nuestro sistema, es decir, en este caso, que pasó por dos estados intermedios, la entalpía final o la entalpía total de llegar de este estado a este estado va a ser igual a la suma de las entalpías de llegar de este estado a este estado, más la de llegar de este estado a este estado, más la de llegar de este estado a este estado, ¿no? Les digo, pueden ser la cantidad de estados intermedios que ustedes deseen y se va a seguir cumpliendo la ley de Hess. Bueno, una vez visto la ley de Hess, vamos a ver la ley de conservación de la energía. Y bueno, al igual que la ley de conservación de la materia, se puede estipular o se puede establecer de varias maneras. La más popular es que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, que es similar a la de materia, que es la materia no se ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Es lo mismo. Entonces es lo que tienen que recordar, pero bueno, lo podemos, en el caso de la energía, la podemos descomponer un poquito más en que la cantidad total de energía en cualquier sistema físico aislado, es decir, sin interacción con ningún otro sistema, permanece invariable con el tiempo, aunque dicha energía puede transformarse en otra forma de energía. Bueno, en el caso de una reacción nuclear esto no es del todo cierto porque hay que considerar la equivalencia entre masa y energía. En el caso en nuestro caso, nos interesa únicamente la energía térmica, bueno, en esta primera aproximación a los balances de energía. Entonces, al interesarnos únicamente la energía térmica, lo que nos dice la ley básicamente es que las entradas de energía van a ser igual a las salidas de energía más los términos de energía y van a ser igual a la acumulación, o sea, entradas menos salidas más términos fuente igual a acumulación. Nuevamente es la ecuación general de balance. Esta siempre se debe cumplir. En el caso de la entalpía es más fácil verlo de otra forma. Y esta otra forma de verlo está basada en la ley de Hess. Entonces, lo que nos dice la forma de calcular un balance de energía térmica es considerar que el paso de un estado inicial a un estado final va a implicar que la suma de sus entalpías o las entalpías requeridas para llegar de aquí a acá va a ser igual a cero.
Entonces, si para hacer el cálculo pasamos por diferentes estados intermedios, al final lo que obtenemos es que la suma de las entalpías va a ser igual a cero. Es otra forma de ver esta misma ley, ¿no? Solo que en este caso, pues, bueno, en estado estable, ¿no? Si no, sería igual a la acumulación esto. Pero bueno, solo que aquí entradas, salidas y términos fuentes los vemos como entalpías, cálculos de entalpías. Y esto facilita mucho el cálculo, ¿sale? Las consideraciones que podamos hacer. Entonces nuestro balance de energía térmica lo podemos plantear como en los pasos de diferentes estados intermedios para pasar del estado inicial al estado final y que la suma de esa entalpía sea igual a cero. ¿Sale? Entonces, en el caso específico de los balances macroscópicos de energía térmica, lo que vamos a tener es un proceso que va a estar aislado de los alrededores. El proceso o sistema que vayamos a estudiar, pues puede tener entradas o salidas de entalpía. Entonces las entradas sí deben ser igual a las salidas, ¿sale? Estas salidas o estas entradas, pues también podemos tratarlas como término fuente, como sería el caso de la reacción química, ¿no? Bueno, eso es lo que queremos, ¿no? Que las entradas sean iguales a las salidas. Eh, esto cuando el proceso está directamente en contacto con los alrededores. Pero en el caso específico de los balances de energía térmica, muchas veces los cálculos los hacemos sobre un material. Ese material lo podemos ver como un subsistema de lo que es nuestro proceso. Entonces supongamos que tenemos que calcular el incremento en entalpía debido a calor sensible en el material o debido a que hay una reacción endotérmica. Eso quiere decir que el material va a ganar calor, pero al ser un subsistema del proceso, nosotros lo vamos a considerar como un calor negativo porque el proceso está perdiendo energía. Entonces es importante que cuando hagamos el balance, si nosotros queremos ver las entradas de calor al proceso y las salidas de calor del proceso adecuadamente, hay que ponerle un signo negativo a nuestro cálculo que haríamos normalmente. Entonces, por ejemplo, que quisiéramos fundir cobre. Entonces tenemos que calentar ese cobre, después pasarlo a calcular su transformación de fusión y después calentar el líquido. En el caso del proceso, calcularíamos ese incremento de temperatura del cobre por el Cp del cobre sólido, pero habría que ponerle un signo negativo porque el cobre sólido sí está ganando entalpía, pero el proceso lo está perdiendo, ¿no? Nosotros tenemos que dar energía para fundir ese cobre. Igual para el proceso de fusión o el cambio de fase, pues en lugar de verlo como la lambda de fusión, la veríamos como menos la lambda de fusión. Y no quiere decir que lo estemos solidificando, sino que el proceso está dando energía para realizar ese cambio de fase. De la misma forma, por ejemplo, que tuviéramos un material que pierde energía o entalpía debido a que se está enfriando o a que tiene una transformación exotérmica, nuestro proceso lo va a ver como una ganancia de calor, ¿no? El material está perdiendo energía desde el punto de vista del material. Este flujo es de salida, pero desde el punto de vista del proceso este flujo es de entrada. Por lo tanto, igual le ponemos un signo negativo a nuestro cálculo tradicional y de esta manera cuantificamos desde el punto de vista del proceso, ¿sale? Bueno, no solo los materiales, también las reacciones químicas. Hay reacciones endotérmicas que absorben calor, eso quiere decir que ganan calor de los alrededores, pero ¿quién le da este calor? Pues le da el proceso, ¿no? Entonces vamos a hacer el cálculo, pero le vamos a poner un signo negativo. Igualmente, si es una reacción exotérmica, esta reacción libera calor y nuestro proceso pues lo está ganando. Ese calor que libera la reacción, pues nosotros lo estamos ganando y lo podemos usar para procesar el material. Entonces igual le ponemos solo un signo negativo y de esta manera ya lo vemos desde el punto de vista del proceso. En el ejemplo lo vamos a ver más claro, ¿sale? Finalmente vamos a terminar viendo una representación gráfica, una herramienta de control de proceso que se denomina diagrama de Sankey. Entonces el diagrama de Sankey tiene en su interior o es una representación de nuestro proceso o sistema y bueno, mediante flechas indica calores que entran o salen del proceso. En este caso tiene una entrada, que es la flecha que va entrando, y tiene dos salidas de calor. Entonces cada flecha representa una fuente de calor. Y el ancho de la flecha es proporcional al aporte calórico, por eso tenemos una muy delgadita, que es un aporte muy pequeño, y una flecha muy grandota,
que es un aporte más grande al calor del proceso, ¿no? Una salida más grande. Entonces, supongamos por ejemplo que es un foco incandescente. En este caso recibiría energía en forma de energía eléctrica, que sería esta primera flecha, y saldrían dos tipos de calor, ¿no? La energía luminosa y la energía calorífica, ¿no? Entonces, este diagrama en particular representa eso, un foco, ¿no? Calor en forma de luz, energía en forma de luz, energía en forma de calor y energía en forma eléctrica. Si lo vemos, por ejemplo, en forma de un proceso metalúrgico, pues a lo mejor podríamos verlo en este caso en una flama diabática, en una flama que no sea diabática. Entonces la flama tiene un calor de entrada, que es la reacción química, tiene una salida, que es la temperatura o calor sensible, y tendría pérdidas de calor si no fuera diabática. Entonces tendríamos igual entradas y dos salidas. Entonces cada flecha representa una fuente de calor, y el tamaño de la flecha depende de qué tanto aporte. Este diagrama permite también simular lo que son sistemas interconectados. En este caso tenemos dos procesos o dos sistemas interconectados. Y bueno, vean que en este caso el sistema 1 tiene 3 entradas de calor y tiene varias salidas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 salidas de calor, ¿no? 3 entradas, 6 salidas. Pero lo que es interesante es que estas salidas alimentan a lo que es el sistema 2. Entonces el sistema 2 tiene dos entradas, que son dos salidas del sistema 1. Y tiene una salida que está recirculando el calor hacia lo que es nuestro sistema 1, ¿no? Entonces esta representación también se usa para interconectar varios sistemas. En el ejemplo lo vamos a ver más claramente, pero bueno, es importante que lo tengamos en mente. El ejemplo que vamos a ver es un balance macroscópico de energía térmica relacionado a un horno de reverbero. El ejemplo ya está subido a la página de AMIT de la Facultad de Química. Y bueno, si lo quieren ver, si quieren tener acceso a él, ya está arriba. De tal manera lo voy a explicar un poquito en la siguiente clase. Va a tener, o sea, va a ser lo mismo que está escrito, nada más que, bueno, a lo mejor tengo un poquito más de tiempo de explayarme en algunos aspectos del ejemplo o de explicar algunos aspectos. Y bueno, si quieren verlo, la siguiente clase, la clase 7, lo vamos a ver. Un saludo a todos, muchachos. Nos vemos después.